Con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Migrante, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México y la Agencia de la Organización Internacional para las Migraciones, México, firmaron un convenio de colaboración para brindar información y ayuda a migrantes. Christopher Gastón, representante de la Organización Internacional para las Migraciones, señaló que de acuerdo con los datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, la Ciudad de México expidió en el periodo de enero a octubre un total de 29.870 tarjetas de residentes. Con el convenio de colaboración que firmaremos hoy, la Ciudad de México se suma a las 15 ventanillas informativas activas que la OIM ha promovido y que al momento se encuentran en los estados de Chiapas, Baja California, Quintana Roo, Puebla, San Luis Potosí y Tamaulipas. Estas ventanillas proveen información confiable sobre trámites migratorios, inserción laboral, servicios para personas migrantes, riesgos de la migración irregular y opciones de migración regular que permiten a las personas migrantes tomar decisiones informadas. Asimismo, señaló que particularmente del Triángulo Norte de Centroamérica empiezan a considerar a México como un país de destino. La secretaria de Inclusión y Bienestar Social, Almudena Osejo, resaltó que México se caracteriza por ser un país solidario y hospitalario con los migrantes. Recordó que el año pasado la ciudad recibió a la primera gran caravana y en febrero de este año otra más, que llegó con más de 9,000 migrantes que pasaron por la Ciudad de México. Creo que fue un muy buen ejemplo de coordinación entre todas las dependencias de la ciudad, pero también con el gobierno federal, como dijo mi colega Marco Antonio, y que nos hizo reflexionar al mismo tiempo aquí en la Ciudad de México la necesidad de fortalecer lazos también con nuestras organizaciones socias y amigas. Informó que en la ciudad existe el programa Ciudad Hospitalaria y Movilidad Humana, que ayuda a distintos tipos de migraciones, así como el operativo Hola Migrante, el cual inicia el día de hoy y concluye el 30 de diciembre, fechas en las que en 13 módulos se brinda ayuda con capacitación laboral, orientación laboral y apoyo en salud psicoemocional a retornados. Con imágenes de Manuel Hernández, Mariana Sánchez, 21 Noticias.